Voy a estar compartiendo con ustedes una enseñanza que ha hablado mucho a mi corazón y a mi vida, porque creo que es importante que esta generación y que la juventud y que nuestras familias sean libres de un virus aún más peligroso que el COVID. Hoy le voy a hablar a usted de algo que es altamente tóxico. Pero no solamente es tóxico, además tiene la capacidad de camuflarse. Es como un camaleón que se pega de ciertas superficies y adopta el color de esas superficies para pasar desapercibido. Hoy le voy a hablar de un veneno que la palabra del Señor lo cataloga como altamente destructivo. Hoy le voy a hablar nada más y nada menos de un tema llamado la pereza. Y titulé la enseñanza de hoy con un título supremamente básico y sencillo, y es el perezoso. Por favor, si en su casa, al lado suyo, con su familia, con los que está viendo esta transmisión, hay algún perezoso, dígale, hoy le van a hablar, hermano. Si usted de pronto ha tenido problemas con esto, pues prepárese, porque hoy vamos a aprender cómo descubrir y cómo desenmascarar a un perezoso. Pero antes de llegar allá, voy a pedirle que por favor lea la palabra de Dios con nosotros. Ahí le va a aparecer el versículo. Y vamos a empezar con Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Como siempre voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y voy a pedirle que por favor vaya tomando nota de estos versículos ahí en la barra de comentarios. Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzando los brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. Y le decía hace un momentito antes de leer la palabra que la pereza es como un camaleón que se esconde, con frases como, es que estoy cansado. Es que a mí me toca muy duro. Es que todo me toca hacerlo a mí. ¿Y no será que se puede hacer después? Son algunas de las frases que aparecen para esconder lo que en realidad podría ser una enfermedad. Y antes de desenmascarar, porque hoy le voy a decir cómo usted detecta a un perezoso. Antes de llegar ahí, estaba yo sentado pensando estos días cómo una persona se puede transformar en alguien perezoso. Cómo alguien que tiene vida, que tiene salud, que tiene todo por delante, podría llegar a convertirse en este veneno llamado pereza, en alguien perezoso. Y encontré tres argumentos que quisiera presentárselos en este momento. Lo primero que hace que alguien se vuelva perezoso, y esto es un consejo para los que somos padres, los que tenemos hijos o pensamos tener hijos. Puede que lo que le vaya a enseñar a usted le permita diagnosticárselo si usted mismo lo vivió y lo padeció, o si usted lo está haciendo con sus hijos para que lo evite, porque puede transformarlos en un perezoso. Lo primero que hace que alguien se vuelva perezoso, por favor escríbalo ahí en la barra de comentarios. Primero, que le hagan todo a ese niño. Todo se lo hacen. Tienen que darle la comida, tienen que vestirlo, tienen que bañarlo, tienen que llevarlo. Es que usted dice, no, pastor, es que si yo no le hago eso, entonces no lo hace. Los niños tienen una etapa muy larga de dependencia. Los primeros años de su vida necesitan de los padres para que les hagan todo. Pero si conforme ellos van creciendo, usted los sigue dejando de esa manera, lamento decirle que usted está codificando un patrón mental en ellos. Y ese patrón es, todo lo que yo necesite, alguien tiene que hacerlo por mí. Y esa es una de las cosas que incuba la pereza en una persona. Pero lo segundo que encontré que podría producir pereza en alguien
es el ejemplo. Escríbalo por favor, el ejemplo. Si un niño ve que el papá, la mamá están todo el día haciendo nada, en la casa pegados de un celular, durmiendo hasta tarde, ese niño está viendo ese ejemplo y va a crecer pensando que la vida se desarrolla de esa forma. Por eso tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Levántese temprano, báñese temprano, que sus hijos vean que usted está en una actividad y está ocupado en cosas productivas. El ejemplo también contamina y hace que alguien se vuelva perezoso. Si usted está en un día de descanso, por ejemplo, nunca diga cosas como: hoy no quiero hacer nada, con ese pelo revolcado, como si se hubiera enredado la cabeza, sin bañarse, con la boca oliéndole a pecueca, diciendo: hoy no voy a hacer nada porque no quiero hacer nada. Nunca diga eso. Yo sé que hay momentos donde usted está tan cansado, ha hecho tantas cosas que realmente quiere y piensa eso, pero no lo diga delante de sus hijos. Diga cosas como: esta semana me tocó muy duro, estuve trabajando todos estos días, hoy voy a descansar un poco. Eso suena diferente a frases como: es que no voy a hacer nada hoy. Eso incuba un ejemplo en nuestros hijos. Pero lo tercero que puede transformar a alguien en perezoso es la falta de disciplina. Por favor, quiero que lo escriba ahí en el chat: la falta de disciplina. Ahora quiero que me preste mucha atención. Si en este punto tengo papás y mamás conectados en la transmisión, me encanta, porque lo que hoy le voy a enseñar puede cambiar drásticamente la forma en la que usted educa a sus hijos y la forma en la que ellos van a ser en un futuro. Présteme mucha atención, por favor. Proverbios menciona 3 palabras cuando se trata del trato de un padre hacia los hijos. La primera palabra que menciona es la corrección. Cuando hablamos de corrección, la Biblia nos enseña que la corrección se puede hacer a través de palabras, pero también se puede hacer a través de actos físicos. Me refiero cuando la Biblia dice: castiga a tu hijo con vara, que ciertamente no morirá, sino que apartarás su alma del Seol. Estamos hablando del castigo físico, el cual algunos recibimos, y siempre y cuando no esté acompañado de maltrato, de ira o de golpes de manera desproporcional a un niño, pues no es algo dañino para ellos. Si se trata de una corrección por algo en donde son reincidentes, están siendo irrespetuosos, están siendo groseros, ya saben y conscientemente lo están haciendo, no va a dañar a su hijo si 1 o 2 varitas o correazos. Y en mi caso, yo tomo la correa por la puntita, les doy unos pringazos en la colita muy suaves, pero trato de que aprendan de que eso que hicieron causa dolor y que la desobediencia trae problemas. La corrección. Algunas personas dicen: no, pastor, yo en mi caso no la hago de esa manera. Yo también, a veces mi corrección es dejarlos sentados en un lugar por cierta cantidad de tiempo. La corrección a veces es suspenderles el televisor por un rato. En fin, hay muchas maneras de corregir a los hijos, y la que usted considera apropiada, pues puede aplicarla. Sin embargo, yo le hablo de lo que dice la palabra del Señor. La otra palabra para el trato hacia nuestros hijos es la palabra instruir. Dice la Biblia: instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Instruir tiene que ver con enseñar. Nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Instruir significa dar instrucciones. Y las instrucciones no solamente deben ser claras, sino que también tienen que ser repetitivas y también tienen que estar acompañadas de la paciencia. Instruir al niño es enseñarle poco a poco, paso a paso y de manera repetitiva. Instruir. Recordemos la primera: corregir. La segunda: instruir. Pero la tercera se parece a la primera en nuestro léxico, y es disciplinar. Algunas personas, cuando miramos la palabra disciplinar, lo primero que se nos viene a la cabeza es: no, disciplinar al hijo es castigarlo. Pues no. Disciplinar es darle al hijo o crear en el hijo hábitos de disciplina y orden. Permítame explicárselo. ¿Cómo se disciplina un hijo? Un hijo se disciplina colocándole horarios. Un hijo se disciplina dándole una agenda diaria. Un hijo se disciplina enseñándole cómo se para, se sienta, cómo dice, cómo pide el favor, cómo. Eso es disciplinar. Y la falta de disciplina genera
pereza en los hijos. Permítame explicárselo. Supongamos que su hijo se levanta a la hora que quiere, se baña a la hora que quiere, come a la hora que quiere, saluda cuando quiere. La falta de disciplina genera un patrón mental en el niño. Y ese patrón mental es: puedes hacer lo que quieras cuando quieras. Y ustedes y yo sabemos que la vida no funciona así. Nosotros no podemos hacer las cosas cuando queremos. Nosotros debemos hacer las cosas cuando es necesario hacerlas, cuando debemos hacerlas. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, quiero que por favor escriba amén en esta noche. Yo sé que estas enseñanzas son muy buenas y muy propicias para que nuestra familia sea bendecida. Así que luego de explicarle mis 3 argumentos de por qué se puede crear o de cómo crear a un perezoso, permítame repetírselos. El primero es cuando le haces todo a tus hijos. Los acostumbras que todo hay que hacérselos. Cuando a una persona le tienes que hacer todo, no le estás enseñando que tiene que ser productivo. Lo segundo es cuando le das el ejemplo de la pereza, le das ese mal ejemplo. Y lo tercero es cuando no le das disciplina. Ahora, luego de escuchar esto, ahora sí quisiera que nos preparemos para desenmascarar a los perezosos. Le voy a decir rápidamente 7 cosas, 7 características de alguien perezoso. ¿Está listo para escucharlas? No solamente quiero que las escuche, además quiero que las escriba, porque vamos a diagnosticar. Si usted aplica en una de esas es porque en usted hay algo de pereza y tiene que irse en el nombre de Jesús. Vamos a ser libres de la pereza, porque la pereza es un mal, es algo que daña, es algo que destruye tu proyecto de vida. Vamos entonces con la primera característica de un perezoso. El versículo número 7 de la cita base que leímos dice lo siguiente: a pesar de que las hormigas no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Escuche esto: las hormigas, sin necesidad de que las manden, hacen lo que es necesario. Así que la primera característica de un perezoso es esta. Ahí le va a aparecer en la pantalla. El perezoso, si no lo mandan, no funciona. Otra vez: si no lo mandan, no funciona. Mire, el perezoso puede ver una necesidad y se puede haber regado el vaso de Coca-Cola, pero si no le dicen: mijo, por favor, puede limpiar, no limpia. Puede ver la cama extendida, puede ver los calzoncillos ahí colgados como si fuera una bandera del barco pirata, y no los quitan si no lo mandan. El perezoso puede ver las cosas desordenadas, la loza sucia sin lavar, y no la lava si no lo mandan a hacer algo. Cuando tú te vuelves alguien diligente y esforzado, no tienen que estarte diciendo que hagas algo. Tú ves una necesidad y actúas. El perezoso vio una necesidad y se hace el loco, se hace el dormido. Pero vamos con la segunda característica de un perezoso. Esto se puso bueno, los estamos desenmascarando. Yo me imagino esos papás y esas mamás en la casa con los hijos sentados al frente diciendo: este es el mejor culto de jóvenes de toda la vida. Véame, lo están describiendo usted, pelado. No me avergüence al hijo, hágame el favor. Vamos a escuchar esto para sanar y para aprender, no para avergonzarnos y dañarnos. Segunda característica de un perezoso: no se esfuerza para lograr las cosas. Otra vez: no se esfuerza para lograr las cosas. El versículo número 8 de la cita base dice que las hormigas se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Quiero que escuche esto porque es muy importante. Cuando nosotros hablamos del esfuerzo, ustedes y yo tenemos que entender que la vida fácil no existe. Tú no puedes sacar adelante tu carrera con el facilitismo, pensando que todo es fácil, que todo es sencillo. No.
Tú no puedes sacar adelante un hogar pensando que todo se te tiene que servir en la mesa. No, los proyectos en la vida demandan esfuerzo. A mayor esfuerzo, mayor bendición. ¿Sabe cuál es el gran resultado del esfuerzo? Que el esfuerzo te convierte en una persona preparada. Voy a volver a repetirlo. El esfuerzo te convierte en una persona preparada. Hace un tiempo yo tuve la bendición de ir de vacaciones con mi esposa y con mi hijo. Mi hija no había nacido en ese momento. Fuimos de vacaciones a los Estados Unidos. A mi esposa yo de cariño le digo Tormenta. Si usted se ha visto alguna vez los X-Men, sabrá de quién estoy hablando. Tormenta es un personaje que tiene el poder de atraer las tormentas y los rayos y los relámpagos. Yo a mi esposa le digo así porque paseo que hacemos, paseo que se arrastra un huracán, una tormenta, algo. En esa ocasión se llevó al huracán Irma para Miami. Estábamos nosotros allá con pleno huracán. De Miami viajamos hasta Orlando, a 3 horas al norte de la Florida. Llegamos a la casa de unos familiares muy queridos. Ellos nos recibieron, nos hospedaron, una casa muy grande, muy bonita, y resulta que todo estaba cerrado. La gente no podía salir porque el huracán iba a pasar. Luego pues iba a haber hambre, iban a haber necesidades de muchas cosas, pero el jefe de la casa nos llevó hasta la parte del garaje y había una despensa. Ese hombre tenía lleno y lleno, parecía un supermercado pequeñito. Y cuando yo vi todo lo que estaba ahí, pues entonces tuve tranquilidad, porque él estaba preparado. Si algo hacía falta, en realidad no iba a haber necesidad, porque alguien se había esforzado y estaba listo para lo que venía. Cuando tú te esfuerzas, te preparas para los momentos ciertos y los momentos inciertos. Pero el perezoso no le gusta esforzarse. El perezoso le gusta evitar la fatiga a toda costa, y esto no está bien. Nosotros debemos aprender a esforzarnos. Pastor, es que yo quiero ganar más. Ok, estudia más. Pastor, pero es que si estudio más, me toca apretarme para pagar una certificación, un diplomado o una especialización. Claro, ¿quién te dijo que no te tenías que esforzar? Claro que tienes que esforzarte. Hay gente que dice, pastor, es que yo salgo bien tarde, trabajo todo el día y ponerme a estudiar por la noche me toca más duro. Claro que sí, pero el esfuerzo con el tiempo va a hacer que estés preparado. Y estar preparado en la vida es la clave para que la crisis no te hunda. Otra vez, estar preparado es la clave para que la crisis no te hunda. ¿Sabe por qué hay gente que tiene una espiritualidad tan pésima, tan paupérrima? Permítame que use esa palabra. Tiene una espiritualidad tan floja porque no han entendido que la espiritualidad es el resultado del esfuerzo. Claro que necesitamos esfuerzo para mantener 21 días de ayuno. Más de uno ya tiene que haber visto una empanada y decir, espíritu de empanada, ven, atrápame. No, aguante, esfuércese. Mientras que usted no se esfuerce, no podrá desarrollar más nivel en su vida. Ahora, déjeme mostrarle la tercera característica de un perezoso. Le encanta dormir más de la cuenta. Dormir no es malo. El versículo 9 y 10 dicen lo siguiente. Escuche esto. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Quiero que escuche esto. Dormir no es malo. Dormir es necesario. De hecho, cuando los bebés están chiquititos, el crecimiento de ellos está asociado al sueño. Por favor, mire a sus familiares, los que tiene ahí cerquita viendo la predicación con usted. Y si es grande, dígale, usted lo dejaron dormir bastante, ¿no? Y si es chaparrito, dígale, usted lo mantenían despertando, hermano. Escuche bien, el sueño está asociado con esto. Es bueno descansar, es bueno dormir. Pero es que el perezoso quiere dormir todo el tiempo. El perezoso quiere dormir cuando hay que trabajar. El perezoso quiere dormir cuando hay que estudiar. El perezoso quiere dormir cuando tiene que atender a su familia. El perezoso quiere dormir cuando es tiempo de jugar con sus hijos. El perezoso quiere dormir cuando es tiempo de atender a su esposa o a su esposo. Escuche bien, ese sueño desmedido es peligroso. ¿Por qué razón, pastor? Porque, escuche bien,
El sueño de la pereza es un barril sin fondo. Quiero que si usted le ha pasado, me escriba amén. A mí me ha sucedido. Que usted de repente ha dicho, hoy voy a hacer algo de perecita. Hoy voy a hacer perecita, me voy a acostar a dormir y no quiero hacer más nada. Entonces usted se acuesta a dormir con pereza porque quiere hacer pereza. Porque está cansado. ¿Qué pasa si usted se acuesta a dormir a hacer pereza? Respóndame esta pregunta. Se acostó 1 o 2 horas. Al levantarse, ¿se levanta descansado o se levanta más cansado? Sí, señores, se levanta más cansado. Porque todo lo que usted le eche a la pereza es un barril sin fondo. Tú le das a la pereza 2 horas de sueño y te pide 3 o 4. Te dice, no, con 2 no es suficiente. Te duermes toda la mañana y la pereza dice, no duerma más, que todavía estoy mal. Nunca será buen negocio perder el tiempo dándole de comer a la pereza, porque la pereza nunca se va a saciar. Pero déjeme ahora ir a la 4ª característica. Seguimos desenmascarando al perezoso. Lo primero que le dije es que si no lo mandan a hacer algo, no lo hace. Lo segundo que le dije es que no se esfuerza para lograr las cosas. Lo tercero que le acabo de mencionar es que le encanta dormir más de la cuenta. Pero ahora vamos con la 4ª característica. El perezoso es improductivo. Otra vez, el perezoso es improductivo. El versículo 11 de la cita base que tenemos en Proverbios dice, entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez te atacará como un ladrón armado. La gente improductiva carecerá de recursos. La gente improductiva no le gusta trabajar. La gente improductiva gasta su tiempo en cosas que no producen nada. ¿Cómo me vas a decir a mí que pegarte por horas de una red social a verle la vida a todo el mundo te va a producir algo? No te produce nada. ¿Cómo me vas a decir a mí que pegarte de un juego en tu celular, en una consola, por horas enteras te va a producir algo? No te produce nada en la vida. Proverbios dice en el capítulo 19, versículo 8, los que atesoran conocimiento prosperarán. ¿Sabes qué? Si te va a dar productividad, leer un libro, estudiar más acerca de tu carrera, ver videos instructivos, ver videos de educación. Ese tipo de cosas sí generan productividad. No estoy en contra de Netflix, de Amazon Prime o de Disney Plus. Tengo esas redes. Netflix ya no lo tengo. Ahora tengo Amazon Prime, que me lo regalan de mi celular por el plan de mi celular, y Disney, que ni lo pago. Un familiar me lo regala, sobre todo para los niños. Y a veces veo series y veo películas. No le voy a decir que no, pero pregúnteme, ¿qué me produce eso? A mí nada. A mí no, yo no voy a reclamar un cheque quincenal por tener Amazon Prime. Al contrario, en vez de reclamar, me quitan, porque no genera nada. No produce nada. Pero leer, estudiar, eso sí me da productividad. Eso sí me da herramientas para enseñar, para trabajar, para aconsejar, para bendecir. No permita que la pereza lo transforme en alguien improductivo. La Biblia promete que las personas perezosas terminarán en la pobreza. Otra vez, la Biblia dice que el perezoso terminará siendo pobre. No le dé lugar a la pereza en su vida. Pastor, es que yo no estoy trabajando, ¿qué más hago en la casa? Levántese, limpie la casa, organice su cuarto. Le voy a dar 2 consejos. El primer consejo: me vi un comercial de un líquido que usted le echaba, le aplicaba a las juntas de la cerámica del suelo, las baldosas, le decimos aquí en Colombia, la cerámica que se pone en el piso. Eso con el tiempo se va llenando, se va colocando negrito. Y vi un líquido que usted aplicaba y las dejaba limpiecitas. Y yo, en uno de los supermercados donde compramos, vi un líquido de esos y dije, lo voy a comprar a probar a ver cómo me va. Y me lo compré. Con un cepillo de dientes viejo que ya no usábamos, empecé a limpiar y limpié las juntas de mi casa, de mi apartamento. Entonces llamé a mi hijo y le dije, a ver, usted me va a ayudar. Y lo senté y nos pusimos los dos a limpiar el apartamento. Fui a otro almacén y me compré unos cepillos grandotes. ¿Sabe cuánto un cepillo de dientes para un hipopótamo así grande? Y limpiamos toda la casa, la dejamos bonita. Uno de estos días de encierro que tuvimos en la casa. Eso se llama productividad.
¿Sabía usted que la limpieza de sus zapatos está asociada con la percepción de su nivel socioeconómico? Sí, si la gente lo ve a usted con los zapatos sucios, eso habla de usted a nivel social y a nivel económico. Unos zapatos limpios hablan muy bien de una persona. Ahí va este consejo: cómprese una crema dental chiquita, le echa bicarbonato de sodio, lo mezcla, y con un cepillo de dientes viejo aplíquelo en la parte blanca de sus zapatos. Aplíquelo y déjelo secar un ratito. Luego límpielo con un cepillo seco y le van a quedar los zapatos limpios. Pero hay gente que guarda los zapatos oliendo a pecueca, con chicles por debajo. No le dé lugar a la improductividad. Sea alguien productivo. Dios bendice a la gente productiva. Alguien tiene que escribirme amén. Vamos ahora con la quinta característica de un perezoso. Quinto, sueña, pero no alcanza. Otra vez, sueña, pero no alcanza. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice algo. Le va a aparecer en la pantalla, pero permítame leérselo. Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Voy a volver a repetir: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Yo sé que todos hemos escuchado esa frase de soñar no cuesta nada. Claro que no, soñar no cuesta, pero hacer los sueños realidad sí cuesta. ¿Y sabe qué cuesta? Trabajo. La Biblia dice: los que trabajan con esmero prosperarán. El perezoso, usted los ve, ¿para dónde se quiere ir de vacaciones? Oh, yo quiero conocer el Himalaya, pastor. Yo quiero ir al Arca de Noé allá en el Monte Arará en Turquía. Yo me sueño bautizándome en el río Jordán. ¿Y le da pereza recoger los zapatos? No. Pastor, yo me sueño caminando ahí en Tierra Santa. Yo quiero ir a Israel. Miren, no son capaces de ir a trabajar y a producir en la casa. No son capaces de ir al lavaplatos, a lavar la loza. ¿Qué van a andar metidos en Israel? Usted tiene que aprender a ser alguien productivo en la vida. Los perezosos son los que más sueñan, pero no logran nada porque no quieren trabajar. La sexta característica de un perezoso es que son un peligro. El perezoso, en sexto lugar, es un peligro. Proverbios 18:9 dice lo siguiente. Léalo conmigo, por favor. El perezoso es tan malo como el que destruye las cosas. Mire, tener un perezoso en un equipo de trabajo es un peligro. El perezoso no hace las cosas, las deja para después. Le dice uno: por favor, pague este recibo hoy, porque si no se paga hoy nos cobran más. No lo paga, espera otro día para que llegue más dinero, para que sea después. Son un peligro. El perezoso, uno le dice: por favor, póngale cuidado a la olla del arroz para que no se queme el arroz. Lo deja quemar porque está viendo ahí los Teletubbies en Discovery Kids. El perezoso es un peligro. La Biblia dice, lo compara con el que destruye las cosas. El perezoso hace un daño terrible porque solamente piensa en él y no piensa en el bien común. Pero lo séptimo y último, y con esto termino la enseñanza de hoy: el perezoso es descuidado y es destructivo. Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34, dice lo siguiente. Pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros estaban destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido y la escasez, te atacará como un ladrón armado. Quiero que escuche esto. Es impresionante cómo la pereza puede llevar a una persona a ser descuidada. Si hay algo que puede dañar las cosas, es el descuido. A veces usted de repente deja por allá una herramienta abandonada. Cuando la va a tomar de nuevo está oxidada, está tiesa, está dañada, no funciona. El descuido daña más que el maltrato. Alguien tiene que escribir eso. El descuido daña más que el maltrato. Usted no se imagina cuántos hogares están dañados
física, emocional y espiritualmente por algo llamado descuido. Cuando usted descuida a su esposa, eso va a ser altamente destructivo. No, pastor, es que me toca muy duro. Y esa pobre señora silbando, vea, por favor, salgamos a dar una vueltica, aunque sea aquí a la manzana. No, es que estoy muy cansado. Esa pereza va a dañar su relación matrimonial. Querida hermana, pastor, es que me toca muy duro y este señor todos los días viene detrás de mí, que quiere estar conmigo, No, molesta mucho, que deje de dormir. Tenga cuidado con eso, querida hermana. No descuide a su esposo. Padres, no descuiden a sus hijos. El muchacho detrás suyo, papi, juguemos, papi, corramos, papi, vayamos, papi, al parque. Yo sé que eso cansa, yo lo sé. Yo soy papá de 2. Pero si usted descuida a su familia, se le va a dañar. El versículo dice, pasé por el campo de un perezoso. Ese campo puede ser tu vida espiritual. ¿Sabes qué dice? Estaba destruido, le habían crecido espinos, sus cercos estaban dañados, solo por el descuido de un perezoso. Porque el perezoso le dicen, hay que hacer esto, y dice, no, lo hago después. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Por qué no volviste al gimnasio? No, qué pereza, es que no, me da pereza. ¿Te da pereza? Te quiero decir algo, en lo que te da pereza, en eso mismo que te da pereza, es en lo que peor está o estará tu vida. Así que no me queda más remedio en esta noche para concluir esta enseñanza, luego de darte estas 7 características de un perezoso, llevarte a pensar, y si acaso clasificaste en una o en varias. La única manera de sacar la pereza de nuestra vida es con su enemiga. La enemiga de la pereza se llama la diligencia. Y la diligencia es todo lo opuesto. El diligente no deja las cosas para después. El diligente se esfuerza. El diligente hace lo que debe, no lo que quiere, lo que debe hacer. El diligente es productivo. El diligente no bota el tiempo. El diligente hace que las cosas pasen. El diligente no lo tienes que mandar, él mismo se ofrece. Él es alguien es alguien activo. La diligencia, dice la palabra del Señor. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no delante de los de baja condición. Esto es impresionante. Entre mejor seas en lo que haces, más arriba Dios te va a poner. No estoy diciendo entre más famoso seas, no estoy diciendo entre más dinero tengas, no, todo eso es basura. Te dije, entre mejor hagas lo que haces, más arriba Dios te va a poner. Pero nunca podrás ser excelente en nada, a menos de que erradiques de tu vida este veneno llamado pereza. Dice la palabra del Señor en Proverbios 12:11, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Y Proverbios 10:4-5 dice, los perezosos pronto se empobrecen, pero los que se esfuerzan en su trabajo se harán ricos. El joven sabio cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la siega es una vergüenza. Yo quiero terminar orando por ti, por tu familia, por todos los que me ven en este momento. Y vamos a decirle, Señor, haznos libres de esta maldición llamada pereza. Levanta tus manitos y cierra tus ojos y dile, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que hoy hemos recibido. Te pedimos en el nombre de Jesús que si este mal, esta enfermedad viviera en nosotros, sea erradicada en el nombre de Jesús. Ayúdanos y haz que esta palabra nos inspire para ser personas altamente productivas. Yo te doy las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y bendigo a la iglesia en esta preciosa noche. Amén y amén. Levante las manos y dígale, Jesús, háblame a través de tu palabra en esta preciosa mañana.
Que tu palabra sea respuesta y bálsamo en nuestras vidas. Tú estás en este lugar, Espíritu Santo, y a ti te damos la gloria y la honra. Abrimos nuestro corazón y te pedimos que arrebates toda distracción y todo lo que quieras, Señor, desenfocarnos del mensaje de tu palabra. Recibe la gloria y la honra, Espíritu Santo, y nos disponemos para escucharte. En el nombre poderoso de Jesús, que alguien diga un fuerte amén y amén. Alabe a Jesucristo. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias al pastor Juan Carlos, a su esposa, a sus hijos, a los pastores Andy y Onelis, a todo el equipo de trabajo. Gracias por esta invitación. Para mí estar en este lugar es un milagro de parte del Señor. Este ministerio ha bendecido naciones enteras. Nosotros estamos incluidos entre las personas que alguna vez fuimos grandemente bendecidos por sus pastores, por sus mensajes, por la unción que hay en esta casa. Y para nosotros es una gran responsabilidad y lo recibimos como un gran privilegio de Dios estar en este lugar. Esperamos que el Señor hoy sea glorificado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Y quiero que por favor me acompañe a la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Por favor, Ezequiel, vamos a la palabra del Señor en el capítulo 17, versículos. Ezequiel capítulo número 17, versículos 5 al 10. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así la palabra del Señor. También tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podía crecer como un sauce. Allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid, pero de poca altura. Diga conmigo, poca altura. No, más fuerte, diga poca altura. Sigue diciendo la palabra. Sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo. Se produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Amén. El profeta Ezequiel es uno de los profetas que a mí más me llama la atención en la Biblia. Primero porque dice la palabra que fue tomado por Dios en medio del cautiverio a sus 30 años. Justo cuando era la hora de empezar a servir como sacerdote. El problema es que en ese momento ya no había templo para servir. Sin embargo, aunque no tenía el templo y estaba en el cautiverio, Dios había visto la consagración de Ezequiel y dijo: aunque estés allá, te voy a usar para que le des palabra a mi pueblo. Y lo llama, lo escoge. Pero era un muchacho de 30 años. Y ¿sabe qué es lo que más me llama la atención de Ezequiel? Que Dios le hablaba a través de visiones. Y eran visiones raras. Por ejemplo, dice que cuando lo tomó, lo lleva del pelo y se lo lleva a un lugar, por ejemplo, donde me hubiera agarrado a mí, me lo hubiera caído. A él lo toma del pelo y se lo lleva. Y hay una cantidad. ¿Me puedo bajar, cierto? Me voy a bajar. Y hay una cantidad de mensajes que están así, puestos en visiones. Y este es uno de esos mensajes extraños, pero que tienen una verdad poderosa. Dice la palabra que aparece un águila. El águila toma una pequeña ramita de una vid, se la lleva, la planta junto a un río y aquella rama empieza a crecer. No era muy grande, pero estaba siendo frondosa. Ahora, dice la palabra del Señor que luego pasa otra águila. Diga conmigo, otra águila. Y cuando aquella vid ve la otra águila,
dice la Biblia que desentierra sus raíces y le apunta a esa águila con sus raíces y con sus ramas. Y aquí hay algo interesante, porque Dios me invitó hoy a traer esta palabra para usted en esta mañana, y es esta: no cambies lo que Dios te dio. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Dije, no cambies lo que Dios te dio. Escuche esta visión. Ya había sido plantada y establecida en un lugar. Ya tenía todo para crecer ahí. Pero algo novedoso apareció, y aquella vid, en lugar de establecerse donde Dios la había puesto, se deja cautivar por algo nuevo. Y siempre me he preguntado algo, y es por qué lo que en algún momento amamos, lo que en algún momento Dios nos entregó con tanto sacrificio, con tanta oración, llega al punto que muchas personas lo desprecian y dicen: no quiero más, me cansé de este esposo, me cansé de esta esposa, me cansé de mi iglesia, me cansé del ministerio. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús: lo que Dios te dio no lo puedes soltar, no lo puedes cambiar. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta mañana. Pero la pregunta es esta: ¿por qué la gente cambia lo que Dios le da? Es lo que voy a tratar de responder en los minutos que me restan. Escriba, por favor. Pero hágame un favor, dele un codazo al que tiene a su lado. Dígale: ahorita no vaya a empezar, que ahí te están hablando, que eso es para ti, que escucha bien. No, dígale: déjeme escuchar tranquilo la palabra. ¿Estamos? Escriba, diga: primero, dejamos de valorar lo que Dios nos da. Por eso lo cambiamos. Porque lo que antes tenía valor, ahora ya no lo tiene. Lo que antes era importante, ahora ya no es importante para nosotros. Antes era importante orar, pero ahora para algunos ya no es importante. Antes era importante ir a la palabra, pero ahora pueden pasar días enteros sin que vayas a la palabra, pero horas enteras clavado en tus redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo importante ya no es tan importante para ti. Y cuando eso empieza a ocurrir, te vas a dar cuenta que lo que era valioso empieza a ocupar un segundo lugar en tu vida. ¿Por qué la gente deja de valorar? Pues mire, la gente deja de valorar cuando deja de agradecer. Hay un principio espiritual precioso y se llama la gratitud. ¿Hace cuánto no le agradeces a esa esposa que Dios te dio? A ese esposo que Dios te dio. Pastor, ya no me aguanto a esta señora, estoy que se la devuelvo a mi suegra. A todos nos ha pasado, dígame amén. Yo también he querido regresar a mi esposa, a mi suegra, decirle: se la doy por garantía. Pero ¿saben? Cuando mengua la gratitud, crece la queja. Otra vez, cuando mengua la gratitud, crece la queja. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros entramos por la presencia del Señor y por sus atrios, debemos hacerlo con agradecimiento, porque la gratitud te recuerda el valor de lo que alguien tiene. Hoy te voy a decir en el nombre de Jesús: vuelve a ser una persona agradecida. Vuelve a ir donde tu esposo y decirle: gracias por aguantarme, gracias por estar conmigo. Ve a tus hijos y diles: gracias por ser ese buen hijo que Dios me ha dado. Pastor, es que ese muchacho está terrible. Sé más agradecido. La gratitud hace que sintamos esa importancia en la vida. Pero hay gente que dice: pero yo, ¿por qué voy a agradecer, pastor, si estoy pasando por momentos difíciles? Querido hermano, a veces la mejor escuela de la vida son los desiertos que Dios permite que nosotros vivamos. Sea agradecido en la abundancia, pero también sea agradecido en la escasez. Dios no tiene por qué darte lo que tú le estás pidiendo. Dios pagó en la cruz, es un precio de sangre para darnos salvación. Él no nos debe nada, nosotros le debemos todo a Él. Dígame amén si me está entendiendo. Pero voy a hacer una pregunta. Levante la mano todos los que les gusta bañarse con agua fría. Jehová los reprenda. Levante la mano los que nos gusta bañarnos con agua caliente. Levante las dos para que se vean más. Aleluya. Cuando usted se va a bañar, normalmente, ¿usted qué hace? Usted abre la llave,
Va ahí como Adán o como Eva. Abre la llave y empieza eso a salir agua, ¿verdad? Algunos empiezan a cantar. Usted mira el agua chorreando. ¿Y qué es lo primero que hace? El otro. Hasta que entra y donde eso le toca la espalda usted. Pero la gran mayoría de nosotros en esos momentos desperdiciamos agua. Levante la mano todos los que vivimos en un país hispano alguna vez. Levante la mano, yo los veo. Eso es, muy bien. Entonces usted me va a entender, porque usted puede ser muy fifiris. Ay, pero usted en su tierra algún día posiblemente o no bajó el agua, o la cortaron, o estaban arreglando las tuberías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en esos momentos usted ya no se podía bañar con la ducha, sino que a usted le trajeron un aparato como estos. Échale ahí, échale ahí. ¿Cuánto? A ver, en mi país le dicen balde, cubeta. ¿Cómo más le dicen ustedes? Tobo. ¿Qué más? A ver, culturíceme. Cubeta, cubo. Muy bien. Mire, hispano que se respete, algún día se bañó con una cubeta. Lucha. Usted llegaba al baño, tenía el agua ahí. Esta le decimos nosotros taza, algunos le dicen jarro, jícara. Y escuche esto: cada cocadita, cada tacita tenía su lugar. Con esta aquí, con esta aquí. Y cuando usted terminaba, quedaba bien bañado. Y no solo bien bañado, sino que usted decía: llegó el momento más sublime de este baño. Dígame amén si usted lo hizo algún día. Ahora míreme a los ojos y escuche. Cuando a usted le entregan los recursos limitados, los administra mejor. Y hay gente que dice: pastor, yo no sé por qué Dios me metió en esta dificultad. Yo antes tenía la llave abierta y ahora me la cerró, y ahora ando con todo medido, pastor. Y yo he dicho: Señor, ¿dónde está tu bendición? Y Dios te dice: ¿sabes dónde está mi bendición? No en que yo te dé lo que tú quieres, sino en que yo te dé lo que tú necesitas. Y hay gente que necesita aprender que lo más importante es agradecerle a Dios en lo mucho, pero también en lo poco. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. No cambies lo que Jehová te dio, porque lo que Dios te ha dado es cosa grande. Levante las manos y grite amén si me está entendiendo, por favor. Sea agradecido. Pastor, es que ese esposo se me está colocando feo. Hermana, usted tiene mala mano. Órele al Señor. Pastor, se está quedando calvo y se está engordando. No le dé tantos tacos. Bájele. Pastor, es que mi esposa, hermano, bendígala a esa pobre señora, lo acaricia y le raya el cuello. Dele para que se arreglen las uñas. Deje de ser tacaño. Así no diga amén, así es. Pero hay otra cosa por la cual la gente deja de valorar, y es porque dejan de cultivar. Cultivar es hacer cosas para que aquello que se sembró no muera, sino que pueda crecer. Cultivar es invertir tiempo para que eso que Dios me ha entregado, que está pequeño, no se muera, sino que crezca. Sabes, lo que Dios ha puesto en tus manos va a crecer cuando lo cultives. Lo que Dios ha puesto en tus manos va a crecer cuando tú entiendas que el tiempo que le dedicas a lo que Dios te ha entregado en su presencia es lo que va a traer el crecimiento. Pero hay personas que Dios les entrega un reto y no vuelven a orar. Dios les entrega un reto y no vuelven a ayunar. Dios les entrega un reto y se les olvida, porque ahora no confían en Dios, confían en sus propias fuerzas. Necesitas volver a cultivar lo que Jehová de los ejércitos te ha entregado. Alguien tiene que decirme amén. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa tarde. Cultívalo.
Tuvimos un familiar en Colombia que tuvo mucho dinero y tenía una casa muy grande y muy lujosa, como 6 pisos, piscina, pisos en madera. Era una casa muy linda. Esa casa entró en un pleito legal con el Estado y se la quitaron al familiar. Y por 2 años la casa estuvo vacía, cerrada. Nadie entró nunca en los 2 años, nadie, ni a hacerle aseo, ni a barrerla, ni a limpiarla, ni a chismosear, nada. 2 años después, a este familiar le regresan su casa y me dice: ¿quieres ir? Y no era chisme, pero yo dije: yo quiero ir. Y fuimos. Y cuando abrimos la puerta de la casa estaba horrible. La piscina se había transformado como en un lago. Saben, habían crecido como algas. El agua estaba casi negra. Los pisos, estos bordes, nosotros le decimos en Colombia guardaescobas, no sé cómo le dirán acá, se habían reventado y habían salido plantas por todo lado. El piso de madera se había embombado. Estaba muy fea esa casa. Y ese día Dios me dio una lección y fue esta: ¿estás viendo, hijo? Aquí no ha entrado nadie. Nadie ha venido a dañar esto, pero el descuido daña más que el maltrato. Y hay gente que dice: pastor, yo no sé por qué, yo estoy, es que me cambio de esposa y me divorcio y me vuelvo a casar, porque es que ese síntoma anda de moda hoy por hoy. Míreme, está de moda. Y tristemente, lo voy a decir con temor y temblor, tristemente aún entre pastores hoy por hoy parece que eso es normal. Tristemente lo digo. Pero mi Cristo es Dios de personas, pero también es Dios de familias y de generaciones. Porque la Biblia dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y quiero que me escuches: mi Dios restaura familias, mi Dios restaura hogares, mi Dios unge hijos de los hijos hasta sus más profundas y largas generaciones. Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero hay gente que tiene descuidada su familia. Yo sabía que ahí no iban a decir amén. Entonces hay un problema cuando tú le predicas a Cristo a tu familia, pero no los cuidas. ¿Me entiendes? Porque estar lleno del Espíritu Santo me debe llevar a mí a cuidar lo que el Espíritu Santo me ha dado, a entender que yo he sido llamado a ser un hombre de Dios, pero también he sido llamado a ser un buen esposo, a ser un buen padre, a ser un buen hijo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Llegó la hora de entender que el primer lugar donde hay que resplandecer es en nuestra casa, es en nuestra familia. Ellos tienen que llegar a este lugar diciendo: yo quiero el Dios que te cambió la vida a ti, yo quiero el Dios que te transformó a ti también. Yo quiero que me enseñes a orar porque yo te he visto orar a ti. Yo quiero que me enseñes a amar a Dios porque yo te he visto amar a Dios a ti. Alguien tiene que decirme amén. Tú y tu casa le pertenecen a Cristo. Cancela ese dictamen de que tus hijos son del pecado, de que tus hijos son del mundo, y dile conmigo: Señor, yo y mi casa te serviremos hasta el día de mi muerte. Señor, mi vida es tuya. Gríteme amén si me está entendiendo. Pero cuide la familia, no la descuide. No descuide el ministerio. Cuando usted descuida el ministerio se cansa, y cuando se cansa lo quiere entregar, porque no lo está cultivando, porque te ocupaste solamente de hacer y se te olvidó cuidar. Te ocupaste de trabajar, pero se te olvidó cultivar. Alguien tiene que entenderme en esta preciosa tarde. Cultiva lo que Dios te dio. Ahora, cuando una persona deja de valorar, es el primer paso. Lo que antes tenía valor, ahora ya no lo tiene. Y tú ves gente que no le importa renunciar a lo que Jehová de los ejércitos le dio. Porque cuando algo pierde valor, tú no logras entender lo que tienes y entonces lo maltratas. En mi país, exactamente en Cartagena, por aquí tengo unos hermanos de Cartagena, agarraron mi pastora a un ladrón. Y el ladrón robaba con una pistola a la gente. Cuando lo atraparon, lo iban a meter preso, se llevaron una sorpresa.
Y es que la pistola que él usaba para robar era una pistola de la Segunda Guerra Mundial. Si el ladrón la hubiera vendido, le hubieran dado $100,000 por la pistola. Pero como él no sabía lo que tenía en las manos, la estaba usando de una forma indebida. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Cuando pierdes el valor de las cosas, no le das el uso adecuado ni el uso correcto. Cuando dejas de valorar lo que Dios te entregó, no le das el uso indicado a lo que el Señor te ha entregado. Cuando dejas de valorar la palabra, no la lees. Cuando dejas de valorar tu lugar secreto, no entras ahí. Cuando dejas de valorar a tu esposa, la maltratas. Cuando dejas de valorar a tu esposo, lo maltratas. Cuando dejas de valorar a tus hijos, lo estás todo el tiempo atando. Pastores, que esos hijos míos son tremendos. Dicen que no hay hijos tremendos, sino padres cansados. Y este muchachito sí que molesta. Y usted va donde el muchachito, sonría, eso, y le pasa el día, no moleste, entonces le pasa el celular, que se entretenga con eso, porque eso es más fácil. Valora ese muchachito que Dios te dio, que pronto va a crecer. Llévatelo a un parque, toma una pelota y dile: mi amor, esos que están llenos de energía, dígale: atrápela, pégale un balonazo y que salga ese peladito corriendo de ahí para abajo. Y usted también juegue con él, que ellos van a ser niños una vez en la vida nomás. Valórelos para que cuando crezcan ellos digan: Dios me dio un excelente papá, una excelente mamá, porque mi padre ama a Dios por cuanto yo también voy a amar al Dios de mi padre. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Cultive lo que Dios le entregó. Si va a aplaudir a Jehová, hágalo con toda su fuerza, por favor. De Él es la gloria y solo de Él. Pero aquí viene lo segundo. Escriba, diga segundo. Vamos, escriba, diga segundo. Lo primero es que dejamos de valorar, pero lo segundo es que nos dejamos engañar por lo nuevo. El versículo 7 del mismo texto de Ezequiel dice: pero luego llegó otra águila, grande, con alas anchas, cubierta de plumaje. Y entonces la vid, la misma que estaba plantada, cuando vio la otra águila, ¿qué dice la palabra? Ahí está. Extendió sus ramas y las raíces. Las ramas ya estaban afuera, pero las raíces estaban adentro. Y dice la palabra que las saca y se las apunta a la nueva águila. ¿Para qué? Para tomar agua de aquella águila. Mírenme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿por dónde toma agua la planta? Muy bien, por las raíces. ¿Qué hace la planta apuntándole a un águila que está pasando por allá arriba para pedirle agua? ¿Sabe qué es eso? Se dejó sorprender por lo nuevo. Y esto es un principio espiritual. ¿Recuerdan a Acán? Cuando ellos llegaron a Jericó, Dios dio una orden. Y la orden es: esta es la primera ciudad, el botín es mío porque es la primicia. Pero cuando Acán estaba ahí en Jericó, dice la palabra que él vio un tesoro y le pareció hermoso. Lo tomó y lo guardó. ¿Sabe qué es eso? La codicia. Siempre en la vida te vas a encontrar con que de repente aparecerán cosas que parecen mejores a lo que tú ya tienes. Pero mírame los ojos y escúchame: no cambies lo que Dios te dio. Van a aparecer águilas volando y tú vas a decir: ¡wow! Quítate los ojos de para allá arriba y vuelve a mirar al lugar donde Dios te plantó. Porque eso puede estar bonito, pero el agua que te alimenta no viene de esa águila nueva, viene de la tierra donde Dios te plantó. Hay gente que quiere bendición desenterrándose y mirando lo que no le ha entregado Dios. Hágase de cuenta que usted una pista de esas de correr, esas que suena paquete y todo el mundo corre por su carril. ¿Qué pasaría si usted empieza a correr mirando al otro? Se cae. Porque hay gente que está tan desenfocada de lo que Dios le dio,
que está viendo la carrera de otros, la unción de otros, el mover de otros, el respaldo de otros, el éxito de otros, la victoria de otros, y se les olvidó que Dios tiene un plan con tu nombre, que Dios te escogió a ti para algo especial y algo específico. Tu tarea no es compararte, tu tarea es enfocarte en lo que Dios te entregó. Dígame amén si me está entendiendo. Es que ese es más feliz que yo, es que ese tiene más que yo. No, olvídate de eso. La codicia puede tumbar hasta los más grandes. ¿Recuerdan a David? Estaba en la terraza cuando de repente aparece Betsabé. Muy guapa dice la Biblia, pero no era de él. No era la mujer de él. No era la suya. Pero es que está súper bien, pero no es la tuya. Y usted ya sabe la historia. La codicia puede hacer que nosotros quitemos nuestros ojos de lo que Dios nos dio y pongamos nuestra mirada en lo que no es de nosotros. Y ese desenfoque puede tumbar hasta los más grandes. Por eso necesitamos decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, pero yo me voy a plantar en lo que tú me has dado a mí. Yo conozco gente que cambia de iglesia como si fuera ropa interior. Espere, no aplauda, espere. Hay gente que cambia de iglesia como si fueran zapatos. Me voy. ¿Por qué? Porque el hermano Ujier no me dejó sentar adelante. Me dijo que ahí iban los del coro. Me voy. ¿Por qué? Porque aquí no hay amor. Me tocó parquear por allá en 4 cuadras. No hay amor. Deja de decir cosas que no son. Es que la gloria de Dios es tan fuerte en este lugar que no cabemos. No estás entendiendo. Y si quieres estar más adelante, pues llegue temprano, llave. Madrugue. Así no diga amén, así eso yo. Que la voy a seguir, ya voy a acabar, pero voy a seguir. Gracias. Me han llenado de toallas. A usted también, que Dios le dé un árbol de toallas, hermano. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Escuche, no deje que la codicia le mueva el corazón. Usted tiene 2 opciones: cambiar lo que Dios le dio, o poner su mirada en lo que el Jehová le ha entregado. Y aunque de repente usted diga: pastor, esto que Dios me dio se dañó. ¿Y sabe por qué se dañó? Porque yo no fui un buen administrador. ¿Sabe por qué se dañó? Porque yo fui un malagradecido. ¿Sabe por qué se dañó? Porque yo descuidé lo que Jehová me entregó, y he pensado que la solución es botarlo, y he pensado que la solución es cambiarlo. Pero hoy creo que Dios me está contestando lo que yo le estaba pidiendo, y hoy su palabra me está diciendo: no cambie lo que Dios me entregó. En lugar de quitar lo que Dios te ha entregado, dile: Señor, lo voy a cuidar, lo voy a valorar, voy a volver a orar, voy a volver a tu presencia, porque tú eres Dios de milagros, tú eres Dios de prodigios, y tú eres un Dios de propósito que bendice, no al que desiste, sino al que permanece en la voluntad de Dios. Hay gente haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios y creen que Dios los va a bendecir. Lo voy a repetir, porque el hermano dijo: hay gente haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios, y están seguros que Dios los va a bendecir. Está bien equivocado yo, si no, pregúntele al hijo pródigo. Usted al principio se va feliz, usted al principio siente que todo está chévere, por algo que se llama la ley del impulso. John Maxwell habla de eso. ¿Cuántos se acuerdan de sus cuadernos en la escuela? A ver, levante la mano, yo los veo. ¿Cómo eran las primeras hojas de su cuaderno? Lindas. Una letra espectacular. El título con un color, los puntos con otro, el desarrollo, dibujito, hasta dibujaba Winnie Pooh. ¿Cómo eran las últimas hojas? Usted escribía en lenguas con las hojas torcidas. ¿Por qué? Porque lo dicen en mi país, y yo sé que en muchos también: escoba nueva. Uno al principio todo es bueno, pero ¿sabe qué será bueno al principio, durante, al final y siempre? Hacer la voluntad de Jehová de los ejércitos.
Eso sí trae bendición, mi hermano. Eso sí. Pero esto es lo último que quiero decirle y con esto voy a orar. Perdemos cuando soltamos nuestras raíces. Otra vez. Perdemos cuando soltamos nuestras raíces. Eso fue lo que hizo aquella vid. Se desenterró, le apuntó al águila nueva y mire cómo el Señor le habló a Ezequiel. Escuche la palabra. Versículo número 9 y 10 del mismo capítulo. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No. Se secará cuando el viento del oriente sople en contra de ella. Morirá ella misma. Morirá en la misma tierra fértil donde había crecido tan bien. Querido hermano, si usted se desarraiga de lo que Jehová le entregó, nadie lo tiene que matar. Usted solito se va a morir. Al principio te vas a sentir vivo. Me liberé, pastor, me liberé, aleluya. Ya puse en Face, estoy solterito y a la orden, recibiendo hojas de vida. Usted se va a sentir bien al principio. Otra cosa es cuando los nutrientes que estaban bendiciendo tu casa, tu hogar, a tus hijos, a tu familia ya no entren en ti. Otra cosa es cuando te des cuenta que por tus emociones, otra cosa es que te des cuenta que por tu cansancio, otra cosa es que te des cuenta que por no llevarle eso al Señor y creer que Él puede hacer milagros. Es que hay gente cansada, dice: pastor, míreme a los ojos, yo he tratado todo, pero no he podido. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, es que no es lo que tú haces, no es tu tiempo, no es en tu manera, no es en tu forma. Es Jehová de los ejércitos el que en su perfecta voluntad va a obrar. Pero tú tienes que ser sensible a la palabra y aprender a escuchar cuando Dios te habla. Hay gente que escucha más a los amigos, escucha más a los familiares, escucha más a los compañeros de trabajo, pero no escuchan a Dios. Escucha lo que Dios te está diciendo, escucha lo que esta casa te está ministrando, escucha la palabra cuando tu pastor te está hablando, escucha la palabra cuando tus líderes te están enseñando. El que se niega a hacer la voluntad de Dios se cierra y dice: escucho esto, pero esto no. ¿Sabe yo por qué puedo tener hoy un hogar con mi esposa? No porque ella sea perfecta. Me salió, no porque yo sea perfecto, yo le salí peor. Estamos juntos porque aprendimos a perdonarnos, porque aprendimos que el perdón es un principio de la palabra, porque aprendimos que Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo: y perdónense sus ofensas como yo también los he perdonado a ustedes. Porque aprendimos que si el Señor no nos cambia la vida, seguiremos haciéndole daño a los demás. Alguien tiene que entenderme en esta preciosa mañana: no cambies lo que Dios te dio. Cree que Él puede obrar, cree que Él puede levantar, cree que Él puede bendecir, cree que Él puede darle vida a lo que está muerto. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa y hermosa mañana. Y quiero terminar con lo que dice la palabra. Mire cómo este texto cierra. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no piense, crecerá. Así que ahora el Señor soberano pregunta: ¿crecerá y prosperará esta vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y se marchiten sus hojas. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que el Espíritu Santo está aquí hoy, y que yo
quiero que juntos oremos para que aquellas personas que de repente se dejaron desviar por algo nuevo y estaban como desenfocados, como diciendo: pastor, no sé si sí, no sé si no, he pensado que sí, pero a veces pienso que no, he estado en una confusión que no me ha dejado ni dormir. Toma la palabra en esta preciosa noche y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, volveré a cuidar lo que tú me entregaste, volveré a cuidar lo que tú me entregaste, volveré a valorar lo que tú me, volveré a agradecer por lo que tú me entregaste, Cristo. Y hoy, en el nombre de Jesús, todo el que necesite esta oración, yo voy a pedirle que se coloque de pie. Todo el que dice: pastor, a mí también me han dado ganas de soltar lo que Dios me entregó. A mí también se me ha pasado por la cabeza hacer mi voluntad por encima de la voluntad del Señor. Yo también me he escondido detrás de la codicia y a veces aparecen cosas que pastor, me nublan el juicio y me hacen divagar entre dos aguas. Pero hoy yo tomo la palabra del Señor, porque mira, esa vid de la que habla Ezequiel estaba pequeñita, no era muy grande, pero estaba creciendo. Tal vez algunos dicen: pastor, es que lo que queda de mi ministerio es tan pequeñito. Pero no importa. Si Dios te plantó en ese lugar, valora y ama lo que Dios te entregó. Si te entregaron ese equipo de ministerio y tú dices: pastor, está chiquitico, valóralo y cuídalo, porque Dios va a hacer que crezca. ¿Sabes quién te lo dice? Un muchachito que tocaba la alabanza en un barrio muy pobre en mi ciudad, mi pastor Harrigan. Ahí empezó todo. Estar aquí frente a usted y hablarle y a su iglesia, para mí es un milagro, mi pastor, y glorifico a Dios por eso. Porque ahora, antes de subirme, lloraba y le decía: Señor, tú eres grande y yo soy pequeño ante ti. Y eso es algo que nunca se te puede olvidar. Pero aunque seas pequeño, si te plantas, como lo dijo el libro de los Salmos, junto a corrientes de aguas vivas, y aprendes a decirle no al pecado, no a lo indebido, no a lo que te hace mal, y vuelves a la consagración y vuelves a la santidad, el propósito de Dios contigo. No te estoy hablando de tus proyectos y de tus planes. Recuerda que eso no tiene por qué pasar. Dios lo hace si quiere, pero te estoy hablando de tu propósito. Va a crecer en el nombre de Jesús. Levántale tus manos al Espíritu Santo y dile: Señor, hoy me planto en ti. Vamos, me planto en tu presencia.